Quien obtiene justicia real o quien logra ganar un juicio no necesariamente es quien tiene la razón, sino es quien tiene un experto, un buen abogado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este video podcast Destino. Ya saben, aquí platicamos de empresa, derecho, aspectos de naturaleza de liderazgo y de lo mejor de cómo ser mejores personas. Y en esta ocasión nos encontramos en un espacio que a mí me encanta porque es un área donde se genera arte, es el estudio de Habichuela Studio, y pues muy agradecidos por darnos esta oportunidad, y decidimos hacer este podcast aquí porque aquí se genera arte y soy un convencido de que en el derecho también hacemos arte. Y en esta ocasión nos acompaña un extraordinario experto litigante, un buen amigo, el licenciado Pedro Frías, quien nos va a compartir, quien es parte del equipo de Marcos Gutiérrez, y juntamente hemos andado ya muchos años trabajando, y en esta ocasión vamos a platicarles sobre justicia administrativa. Él es experto en el litigio y pues bueno, tiene muchos casos de éxito, y me interesa que podamos platicarles de un poco su vida, qué ha hecho, en qué está, pero sobre todo los casos de éxito en materia de justicia administrativa, que de repente es un poco no tan común o tan familiar para el grueso de la población, pero que es un tema muy interesante. Pedro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias, Marcos, por la invitación. Muchas gracias. No es para mí muy común estar frente a una cámara, entonces espero lograr transmitir lo que creo que la audiencia puede interesarle y lo que pues tengas a bien extraer de este humilde servidor aquí a tus órdenes. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué no nos platicas un poco de ti así rápidamente, tu formación, para los amigos que no nos conocen, pues que sepan a qué te dedicas y cómo es que has llegado a ubicarte como uno de los expertos aquí en Quintana Roo en materia de derecho administrativo? Pues gracias por las flores. Pues Pedro Joaquín Frías Izquierdo, así dice mi acta de nacimiento, abogado, primera generación de la Universidad Anáhuac, Genial. Cancún, en la cual para el servicio social tuve la oportunidad de entrar a la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ahí donde nos conocimos, en el cual 6 años, estuve 6 años, comencé el servicio social, luego hubo una oportunidad de estar supliendo en el área de archivo, y la intención siempre había sido, más allá del servicio social, aprender de la materia. La verdad que quería ver de la materia fiscal. Y antes, luego estaba diciendo, pero antes del servicio social estuve en notaría. Okay. Estuve en notaría 2 años, 7 meses, y luego pasé al servicio social, me brinqué al tribunal. Y allí empecé a ver de la materia que me fue enamorando, la verdad, me fue enamorando. Y ya luego de servicio social a archivo tuve oportunidad de pasar de oficial a secretario de acuerdos, y de ahí a secretario particular de magistrado, en el cual, más allá de hacer las funciones de secretario particular, me estuve proyectando para los 2 secretarios de sala, ofreciendo sentencias interlocutorias, de fondo, materia administrativa, tributaria, y luego tuve oportunidad de estar unos meses de secretario de sala, de acuerdos, y luego pues siempre había sido la intención estar en el área de litigio. Salí en el Inter, también estar en el tribunal, estudié una maestría en amparo, y bueno, desde febrero de 2011 estoy de abogado independiente, postulante en la materia fiscal y administrativa. Vamos a llamar los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Y la verdad que estando en la calle, se ve de mucho más allá de lo que un tribunal te permite ver a través del trabajo. Y en esa medida empiezas a tomar más temas a nivel administrativo y tributario, municipal, estatal, y temas también de corporativo, y en alguna manera también te empiezas a inmiscuir en temas un poco de civil, sin que signifique que voy a ver esa materia. Y entonces empiezas a nutrirte más como abogado postulante, y creo que es necesario. Y bueno, y también empiezas a conocer la justicia administrativa local, que efectivamente tenemos ahora, bueno, desde 2018 en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.
Sí, es genial. Y pues bueno, para mí me gustaría que nos platicaras, Pedro, la diferencia para los amigos que no nos conocen entre el derecho administrativo municipal. Bueno, yo al dar el antecedente, el derecho administrativo pues, es aquel que regula las relaciones entre particulares o gobernados y autoridades, ¿no? Pues, evidentemente, si hablamos de derecho administrativo municipal, es las relaciones entre los particulares y el municipio, a nivel estatal, particulares y el gobierno del estado, y así como a nivel federal. Pero a mí me resulta de particular interés que nos puedas platicar estos casos de éxito que has tenido en materia municipal, porque de repente pareciera ser que contra los actos de las autoridades municipales no hay mucho que hacer. Inclusive me atrevería a pensar que muchos de nuestros amigos ni siquiera saben que podemos impugnar o irnos a un juicio en contra de un acto de una autoridad municipal. De repente hay una confusión entre lo municipal y lo estatal, pero que pudiéramos empezar por ahí, sobre todo en aquellos casos que puedan ser paradigmáticos aquí en Quintana Roo y que le puedan ser de utilidad a otros amigos en donde nos estén escuchando y viendo. Claro, Marcos. La justicia administrativa en el estado no arrancó con el Tribunal de Justicia Administrativa que tiene existencia en 2018. Ya existía una sala constitucional y administrativa perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Chetumal, lo que implica tener que litigarlo allá en Chetumal y que, bueno, las distancias, tiempos, y desde entonces allá los temas administrativos municipales y estatales se litigaban en Chetumal. Desde 2018 para acá ya hay un Tribunal de Justicia Administrativa con 4 salas unitarias, 2 en Cancún, 1 en Playa del Carmen y 1 en Chetumal, con competencia para diferentes vamos a llamarle áreas del Estado. Y específicamente lo que me quieres y me preguntas es caso de éxito y que le pueda llamar la atención a la gente es, claro que los actos o resoluciones de la autoridad municipal pueden ser sometidos a la resolución por parte de un magistrado. No solamente el Estado, también el municipio. Muchas de las personas se sienten vulnerables, indefensas frente a actos de la autoridad, tanto de un tema, de un cobro de basura, una licencia de funcionamiento, de un cobro de predial, cualquier tipo de actuación, piensa que es algo que pues lo resuelves mejor ahí, como tipo ventanilla, platicándolo con el funcionario, sin tener que llegar a un tribunal. Pero verdaderamente sí se pueden juzgar, y se juzgan, y se resuelve, y se condena a las autoridades municipales, desde a nivel de una dirección hasta una secretaría, como lo tenemos, secretarías municipales en el Ayuntamiento de Benito Juárez. Y los casos que los clientes han tenido a bien confiarme han sido de diversa materia, pero siempre en el ámbito municipal, que va como temas algunos de multas que se imponen por parte de la Dirección de Fiscalización, multas que también impone la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre por incumplimiento de obligaciones de pago de derechos de Zona Federal Marítimo Terrestre, que aunque es federal, hay un convenio para que lo cobre la autoridad municipal. También hay temas de cobro de imposición de multa por basura también. No sé, supiste de hace unos 5 o 6 años, la autoridad municipal estaba multando a los propietarios de los locales donde una persona que le estuvieron rentando tenía un establecimiento mercantil, por una razón dejó de pagar basura, y cuando se iba esta persona y llegaba un nuevo, vamos a llamarle inquilino, locatario, que hace sus trámites de licencia, se les negaban porque les decían que había deudos de basura, ¿no? Entonces también eran temas que se sometían al conocimiento del magistrado en Chetumal, y tuve la posibilidad, no específicamente de estos temas, pero sí de otros, donde por supuesto llevas ante el tribunal los actos de la autoridad va a ser parte en el juicio, tendrá la oportunidad de defender su resolución, y el magistrado va a resolver a partir de nuestros argumentos y de las pruebas si te asiste el derecho o a tu cliente, y en ese caso no solamente llegaba a una resolución de anulación del acto, y en su caso si tú hubieras pagado una multa que acreditabas en juicio que era indebido, condenaban a la autoridad a que devolviera precisamente esos dineros. Ya un poco más para acá en el tiempo, 2018, a través del Tribunal ya de Justicia Administrativa, he tenido a ver casos, por ejemplo, evidentemente obviando nombres de las clientes, temas de licencias de funcionamiento que son negadas por falta de requisitos o el cumplimiento de requisitos, pero que no están en ley. Entonces le hacías notar al tribunal que lo que la ley está era esto, y lo cumplías, y que no podía quitarse de encima eso la autoridad, y evidentemente
declaraban la nulidad de la resolución o condenaban a la autoridad a la emisión de la resolución favorable para el particular. Y aquí voy a intervenir un poquito, porque aquí en Quintana Roo y seguramente en cualquier parte del país experimentarán lo complejo y lo difícil que es la tramitación de la licencia de funcionamiento. Ustedes, al menos aquí en Quintana Roo, es una serie de pasos para poder llegar a la licencia de funcionamiento. Primero el tema de la basura, el uso de suelo, y vas avanzando el tema de protección civil. Pareciera que son como trámites independientes, pero al final, una vez que lo logras, tienes tu licencia de funcionamiento. Y aquí comentar como, pues ya no sé si reír o llorar, porque resulta ser que estás haciendo tu trámite de licencia de funcionamiento y por una razón en alguna de esas etapas alguna autoridad se demoraba mucho, por ejemplo protección civil. Inclusive aquí no hace mucho se dio el caso de que cambian al titular, entonces como no había titular no emitían una respuesta, y no obstante esto llegaba la autoridad y te decía, oye, ¿es tu licencia de funcionamiento? Le decías, oye, pues la estoy tramitando, estoy en alguno de estos pasos, y la autoridad, en este caso la área de fiscalización, que es la encargada de verificar el cumplimiento, te decía, pues como no la tienes y ya pasó el tiempo que tenías, te voy a multar, o inclusive en algunos casos de clausura. Es aquí en donde entra en acción tus servicios, Pedro. Sí, en realidad no es que uno como abogado esté queriendo siempre llevar todo a juicio, sino ya hay resoluciones de la autoridad o falta de resoluciones que para destrabar el trámite de la persona, pues ya no es un tema de decir que qué más falta por cumplir. Tú ya iniciaste el trámite, ingresaste la documentación, te fijaste en lo que la ley o el reglamento exige, y ya pasaron 3 meses y la autoridad no te resuelve. Tú pones un ejemplo muy, muy real, la licencia de funcionamiento, ¿no? Se tienen 3 meses a principios de año para poder tener la documentación, en este caso la licencia. Tú ingresas a tiempo la documentación, no te resuelve, y por acá tienes que estar llegando un inspector que te exige la licencia de funcionamiento. Así es. Y tú dices, oye, no te acredito que no la tengo, por supuesto, porque está en trámite. Y la autoridad te dice, bueno, el que esté en trámite y no la tengas para mí es lo mismo. Significa que aquí hay de dos sopas. ¿La tienes o no la tienes? En ese caso, te ponían como una condición de contra la espada y la pared, es decir, pues no la tengo en realidad, pero mira, te estoy mostrando que es de trámite. Entonces, para evitar esos tipos de actuaciones de la autoridad, cuando ha transcurrido un plazo bastante prolongado sin respuesta, la solución también está precisamente en un juicio donde, ante la falta de respuesta a una petición que tú le has formulado a la autoridad, vas precisamente al tribunal a decirle, oye, fíjate que hace tiempo le solicité a la autoridad, no sé, la licencia, y no me la ha querido dar. Exacto. Entonces, vengo para que a demandar que la autoridad se pronuncie, si por qué ha tardado en responderme a ello. Y la autoridad es llamada a juicio y le dicen, oye, ¿qué ha pasado con todo este trámite? No puedes dejar en estado de indefensión e incertidumbre a esta persona. Y ya tendrá la autoridad en el juicio que gritar por qué ha estado silente al respecto. Y por supuesto, muchos no lo quieren hacer esto porque creen que es echarse encima a la autoridad. Es correcto. Que es generarse problemas con la autoridad. Hay que hablar con la verdad con los clientes. Le decimos, mira, mis servicios son jurídicos profesionales, lo que yo trabajo es con la ley, con la jurisprudencia, con precedentes y en apego a la legalidad, porque es precisamente lo que queremos hacer, que todas las autoridades se apeguen a la ley. Si consideras que un juicio es costoso, es tardado, desgastante, si tú consideras que puedes resolverlo de otra forma que no es de la vía legal a través de defensa, adelante, yo no me presto para eso. Pero si consideras que lo puedes resolver por relaciones, amistades, lo que quieras, adelante. Pero por supuesto que en los casos donde hay resoluciones que son desfavorables, claro que tienes el medio de defensa. Y cuando no la hay, cuando se cumplen ciertas condiciones, también tienes el medio de defensa. Insisto, sí es algo con lo que luego también luchas como abogado, de decirle al cliente, tienes tu derecho de defensa, nadie te lo puede negar, pero que no te pese mucho el de que si vas a molestar a la autoridad. La autoridad está generando una molestia en la medida en que no te ha respondido y te coloca en una situación de desventaja frente a las autoridades por no tener una licencia. Protección civil también, por ejemplo, por decir otros ejemplos. Es una circunstancia que es, prefieres quedarte callado, aguantar, y prefieres mejor a través de una forma extra legal resolver el tema, adelante, si te conviene. Pero claro que los medios de defensa están, y más allá de las, vamos a llamarle actos de revanchismo o de venganza de la autoridad, lo cierto es que en un juicio bien planteado, con pruebas, difícilmente la autoridad te va a poder dar la vuelta.
y por mucho enojo que tenga la autoridad, lo que vas a tener al final es una sentencia, la cual va a ser, vamos a llamarla así, quiero decirlo un término muy común, va a ser tu documento que ampara el derecho que le podrás decir a la autoridad tienes que cumplir, no porque yo lo estime así, ya lo reconoció un tribunal. Bajo este contexto, ¿has tenido sentencias en donde el tribunal condene a las autoridades municipales a la devolución de dinero, de bienes, de cosas de ese tipo? Sí, sí me ha tocado vamos a llamarle de las dos formas. Que hay resolución que establece multa para una empresa y otra es de que hay una resolución que establece multa, la impugnas en un recurso administrativo y han pasado fácil un año, año y medio y no responde la autoridad. Y en cualquiera de esos dos llegamos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y al final es si acreditas la ilegalidad de la imposición de esa sanción y si la pagaste para evitarte actos de cobro durante el juicio, él se ha logrado, y bueno, lo he logrado a favor de los clientes, que se reconozca la ilegalidad de la resolución, de la multa, y se le condena a la autoridad a la devolución de ese pago. Lo cual ya también tiene un tema de que los 4 meses que la autoridad tiene para devolver esos adeudos, se va hasta el 99% de los casos, se va hasta el 4.º mes, ¿no? Y a veces hasta ni eso, tiene que haber un impulso por parte del interesado que es el cliente de decir, oye, ya pasaron 4 meses, desde que tengo la nulidad, no me devuelve la autoridad, por favor, oblígala. Entonces hay un procedimiento ahí mismo, insisto, el código lo establece cuáles son los pasos a seguir, pero desde un mismo juicio puedes obtener en sentencia la declaración de legalidad del acto de la autoridad o resolución, la condena de la autoridad y si no cumplen el plazo establecido, tienen las mismas herramientas del magistrado para obligarla a que cumpla. Y por supuesto que se ha logrado y ya cuando te enteras, cuando en los mismos juicios, en los expedientes, la autoridad te dice que vaya el cliente a recoger el cheque o si tú quieres, pides que el cumplimiento se haga en transferencia electrónica a la cuenta del cliente. Ok, genial. Yo lo que aquí abonaría además es que no debemos olvidar que en materia de actuación de las autoridades, ellas son las obligadas a cumplir ciertos requisitos. Creo que parte de la falta de cultura legal en México se ha centrado en estos hitos de que la autoridad es quien manda, la autoridad es quien tiene, como diríamos coloquialmente, la sartén por el mango y en consecuencia casi puede hacer lo que quiere cuando es justamente al contrario. El problema es que, como bien dices, Pedro, creo que batallamos mucho con este miedo de si impugno, porque además han habido casos en donde así ha sido, donde la autoridad viene y te dice, o te desistes o te voy a pegar en otras áreas, ¿no? Es por eso importante el tema de estar bien con nuestros programas de cumplimiento, ser ordenados y evidentemente estar asesorado por un profesional, porque además muchas veces juega muy importante el tema de los tiempos. Tú dices, bueno, pues a lo mejor estoy frente a una autoridad municipal, pero resulta ser que la autoridad municipal probablemente ya se vaya y en este coloquial año de Hidalgo que le llaman, pues empiezan a cometer ciertos actos de arbitrariedad y que si tú los impugnas en lo que se resuelve el juicio, es muy probable que cuando tengas la sentencia, pues esa autoridad ya ni siquiera está, o ese funcionario, o en el andar que los cambian constantemente, ya estamos frente a otro funcionario que ya no tendrá como la manera o la forma de ejercer otro acto de intimidación o como bien decías, de persecución o de venganza, ¿no? Entonces, pero es importante ahí justamente que se acerquen con un experto para que puedan tomar una decisión prudente y que además otra cosa que yo creo, ahora que lo reflexiono un poco, es el tema esto de los gestores, ¿no? Ha hecho tradicionalmente, por lo latoso que es tramitar una licencia de funcionamiento o una licencia de cualquier tipo, nos acercamos más a un gestor que es pues prácticamente un tramitador, ni siquiera es un abogado, y hacemos muchas veces más caso a ellos que al experto. Entonces creo que tus comentarios son muy prudentes. Ahora, otro caso que se da aquí en Quintana Roo es el tema de los derechos de zona federal marítimo terrestre. Te planteo el caso con tu expertise, que nos comentes cómo funciona. Yo soy concretamente en los fraccionamientos o departamentos que están frente a la playa, pagan un derecho por el uso o el aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, pero resulta ser que si el departamento, el conjunto habitacional tiene 50 departamentos, a los 50 le cobran, cuando a nuestra consideración debería ser el cobro solo a la unidad como tal, porque es el que como que es el que goza o el disfrute propiamente de la playa, y resulta ser que no, que prácticamente agarran y de manera individual les cobran una tarifa. ¿Ahí qué te parece? No sé si has tenido experiencias en esos temas
y cómo funciona el uso del derecho justamente de playa que tenemos aquí en Quintana Roo. Bien, creo que aquí sí el que me comentas se puede prestar un poco la equivocación si nos quedamos nomás por la figura primero de la autoridad, que es una autoridad municipal, pero es un derecho federal, como tú lo sabes en la Ley Federal de Derechos, para el uso, goce y disfrute de un espacio físico que es propiedad de la nación, que es precisamente la zona federal terrestre. Entonces, ese derecho, lo que bien hace la autoridad municipal, bueno, lo que hace bien en el sentido de cobrarlo, pero en la forma en que lo cobra o en que determina cobrarlo puede ser muy alejado de la legalidad, es de que cualquier controversia que surge respecto de esto ya no lo vemos a nivel local, sino lo conoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Por qué? Porque es un tema de un cobro de una contribución de carácter federal, aunque lo haga una autoridad con una investidura municipal. Lo que has comentado sí lo vi, más bien cuando estuve de parte o al interior del tribunal, en el aspecto de, parece muy arbitraria, no parece, creo que es muy arbitraria la forma en que la autoridad pretende cobrar un derecho, hasta parece duplicando, triplicando, cuadruplicando. Así es. El cobro de los derechos en la medida en que, bueno, el espacio es único, que si bien cada uno de los 50 o N cantidad que sean vamos a llamarle condóminos, pues dices, en la manera, parece una manera más razonable de pensarlo, decir, bueno, porque quizás mejor no divides toda esa zona y haces vamos a llamarle un proporcional, lo que le correspondería a cada uno. Pero cada condominio no puede responder por la totalidad del espacio. Correcto. Entonces, en ese sentido, claro que es labor del abogado que contrate precisamente la persona afectada, de tener conocimiento pleno de cuál es la figura de ese derecho federal, cómo se cobra, cuál es la base, cuál es el objeto, y en ese aspecto tener muy claro que si tiene que haber una concesión, si no hay concesión, quién es el obligado. Hay que tener muy claro muchos conceptos de naturaleza del derecho y sobre qué se cobra y quién es el sujeto obligado. Si esas partes que parecen cosas de poca importancia no las tienes muy claro, va a ser difícil que emprendas una defensa, ya ni siquiera de manera exitosa, con conocimiento. ¿Qué quiero decir? Los magistrados pueden ser gente muy capaz, los secretarios, pero no es tu único asunto que están viendo. Entonces, al momento en que analicen tu asunto, requieren que sea una demanda lo más clara posible, no enredada, con argumentos muy bien desarrollados. Si quieres, hasta no abuses de tecnicismos. Sé muy claro en lo que pretendes, en las exposiciones de las ideas, de las premisas, relacionándolas con pruebas. ¿Para qué? Para que te entienda bien precisamente un secretario magistrado de qué es lo que quieres demostrar, de lo ilógico o de lo que se excede a la autoridad en la forma en que está resolviendo o que pretende cobrar. Y en esa medida el razonamiento tiene que llevarse a decir cuál es la falta de legalidad del actuar de la autoridad, porque si bien es abogado, insisto, no es el único asunto, y así como acaba de ver uno de otra materia, luego entra el tuyo, y lo que menos quieres es que tu asunto sea complicado para el secretario o para el juez o magistrado, que lo entienda, que no necesites ni siquiera generar el clásico audiencia de alegatos de oída, sino simplemente es con la demanda quede muy en claro que evidencias el actuar mal de la autoridad, y créeme que no habrá ningún problema que te comprendan tus argumentos y en ese sentido se refleje en una sentencia en la cual no tendrás que impugnar, porque va a resolver conforme le estás demostrando que esa forma en que la autoridad, como en muchos casos, pretende cobrar excesivamente de derechos, no es lo correcto. Entonces, insisto, no fui muy puntual en el caso específico porque se puede presentar muchas circunstancias que el tema no se puede resolver con una fórmula mágica y única, ¿no? Pero por supuesto que casos como tú dices el de la autoridad municipal con los derechos, se presenta. O luego pretende como desconocer el pago de derechos de hace mucho tiempo, o que hay alguien que no sea el que aparece como registrado y pagó, y aún así quiere la autoridad ver que quien está registrado como titular de esa concesión sea el que está pagando. Entonces hay muchas cosas que luego se presentaban, muchos temas donde la autoridad no había un control correcto, supuestamente luego extraviaba comprobantes de pago de hace 3 o 4 años, y entonces si tú, como el persona que tiene beneficio de zona federal, no conservaba los comprobantes, te metes en un problema porque no lo puedes luego acreditar que efectivamente sus derechos están pagados. Y de hecho lo que estás diciendo es muy importante, porque justamente cuando trabajaba yo en el tribunal, de lo que aprendí es que
quien obtiene justicia real o quien logra ganar un juicio no necesariamente es quien tiene la razón, sino es quien tiene un experto, un buen abogado, como bien decía Pedro, que con mucha claridad aporte argumentos y además quien aporte pruebas idóneas. Puedes tener la razón, pero si no lo sabes argumentar y no tienes las pruebas idóneas, evidentemente no lograrás un éxito. Entiendo que eso es muy frustrante, sobre todo cuando tú sabes que tienes la razón, pero no te acercas con un experto. Entonces es bien importante esta situación, estar cerca de alguien que sepa, porque además en materia fiscal generalmente decimos impuestos, pero no. O sea, el impuesto es solamente una parte de las contribuciones. Las contribuciones tenemos impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y las contribuciones de mejoras, y cada uno tiene sus peculiaridades, cada uno tiene una función diferente, y entonces cuando alguien le sabe la materia puede identificar con facilidad cuando desde el propio nacimiento de una contribución está viciada, ¿no? Y ahorita esto me lleva a pensar en un tema aquí municipal, que es este derecho de saneamiento ambiental, que surgió no hace mucho, lo pusieron de moda aquí en Quintana Roo, y que evidentemente se le denomina derecho de saneamiento ambiental, pero una vez que lo analizamos, pues descubrimos que es una vacilada porque no es un derecho, y sino más bien es un impuesto disfrazado de derecho, y que bueno, queda laxo y totalmente abierto y creo que ilegal por donde lo veamos, pero justamente no por la falta de acercarse con un experto o el temor de lo que puede ocurrir, se van dejando estos huecos en la ley, ¿no? Pedro, platícanos ahora de algún caso paradigmático que hayas tenido, pero en materia de gobierno del Estado. Ya no municipal, ahora brinquemos al tema del gobierno del Estado. Algún caso que tú digas, este asunto está bonito porque es raro, o me costó mucho trabajo, o al final del día pudo prevalecer el criterio que tú hayas vertido en alguna demanda. Vaya, la pregunta rápidamente me haces irme en el tiempo, y quizás no tanto de pensar. Hay asuntos bonitos, los abogados decimos bonitos porque es un tema que te reta, ¿no? Te reta intelectualmente, que sabes que el tema tiene solución, que es resoluble, que tienes las pruebas y quieres ser muy claro frente al magistrado de demostrar dónde está la legalidad del acto, ¿no? Y además también te permite desarrollar otras ideas de impugnación. Quizás te puedo comentar de uno que todavía está, o sea, te digo, todavía está, inició en 2017, todavía sigue vivo, y todavía inició en el tribunal, en la sala funcionaria administrativa del Tribunal Superior de Justicia en Chetumal. Ya a mí el asunto me llegó una vez que estaba ya para un desechamiento de un recurso de la revocación por parte de la autoridad fiscal estatal. Ya sabía que iba a estar complicado lograr revertir las cosas en el juicio administrativo, y así fue, con sentencia desfavorable, confirmando el desechamiento del recurso. Okay. Y entonces enfoqué las baterías en el juicio, en la demanda de amparo directo. 3 conceptos de violación, de los cuales yo sabía que uno era el que estaba más ahí, mi fe, ¿no? En este era el que iba a tener el ganador. Sí, el que dijo, tiene que ser, si no, los otros va a estar bastante complicado. Y por mayoría de votos de un tribunal colegiado, nos da la razón suficiente en eso para poder que el magistrado ordenara en la sentencia que la autoridad fiscal no tomara en cuenta el motivo por el cual desechó el recurso y analizara los argumentos planteados en el recurso. Okay. Es casi lo que llamamos los abogados un levantamuertos. Claro. En este aspecto, pues sí, Pero eso tiene su arte, ¿no? No es. Sí, no es fácil, sí, la verdad. Y como dice, trabajo intelectual. Sí, la verdad. ¿Eso qué implicó? Me implicó meterme a la ley de la materia y tratar de encontrar algo en lo cual generar o destruir el motivo fuerte y único con el que la autoridad había desechado en el recurso y que el magistrado consideró correcto, y que yo le planteé a los magistrados del colegiado que no era así. Entonces fue exitoso. Ordenan al tribunal administrativo a que le diga a la autoridad fiscal, oye, no es correcto este argumento,
no lo tomes en cuenta y resuelve los argumentos, considera presentado el recurso bien, resuelve los argumentos, y ya sabíamos que los iba a considerar infundados. Y bueno, ya luego me brinqué a la etapa del ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y ahí todavía está por resolverse. Pero la pregunta, eso que me hiciste, me llevó a pensar en más que por el tiempo, por lo que me ha implicado en esa primera parte, cuando empecé a ver el tema, el reto de cómo lograr revertir ese tema de desechamiento, cuando en realidad sí estaba bastante difícil levantarlo. Y fue un tema donde ahora sí que el clásico de la necesidad te hace ser un poco ingenioso, te hace pedir de tu inteligencia y creatividad, y en ese aspecto es uno seguramente de otros más en los que me implicó trabajarlo, sabiendo que en la instancia del tribunal local no lo iba a lograr, y sí a nivel del Poder Judicial Federal, y se dio, ¿no? Y entonces, ahorita el asunto está vivo, el asunto está vivo. Después de 5 años. Hubiera estado muerto hace 2 años por lo menos. Sí. Entonces, es un tema que todavía para la autoridad no lo puede considerar concluido, y yo creo, así lo ha trabajado, con muchas posibilidades de éxito. Pero vaya, eso implica verdaderamente ser dedicado, estudiarlo, hablar con la claridad del cliente de cómo están las cosas, y se los dije de un principio. Entonces cambia mucho el panorama cuando logras esto en el Poder Judicial y que modificas las cosas, y en ese sentido, pues ahora te digo, eso ha sido un reto en la parte de poco intelectual, o más bien bastante intelectual. Y luego ya ahorita en el juicio, ya el clásico, perdón por la expresión, toda la carne al asador para acreditar la legalidad del acto. Y esto que refieres, pues deja muy claro nuestro conflicto como abogados con el tema de una justicia pronta y expedita, ¿no? Que si bien es cierto está establecido como un derecho humano constitucional, lo cierto que en la práctica es dificilísimo, y no solo por el tema procedimental, ahora con el tema de pandemia se ha vuelto todo un caso paradigmático. Platicábamos un poquito antes de entrar a la grabación de que ya los tribunales pues prácticamente están de vacaciones, sí. Se van 2 semanitas a descansar, y no estamos cuestionando esta posibilidad o este derecho también al descanso, sino cómo ya eso se refleja en una época en donde muchos tribunales locales pues prácticamente no han trabajado mucho, por decirlo. O sea, no me refiero a que no trabajen, sino más bien no han funcionado formalmente o normalmente por mucho tiempo. Sabemos que algunos están haciendo un esfuerzo interesante desde home office o algunas alternativas inclusive en línea. Lo cierto es que nuestros asuntos, no sé, hemos tenido casos de admisiones de más de 2 meses. Sí, 2 meses, sí, en muchos casos. Entonces, pues si una admisión, un acuerdo de admisión se tarda 2 meses, sabemos que la sentencia tardará varios meses, si es que no años, ¿no? Y es precisamente, además de lo técnico que podamos ser en el trabajo que tenemos que presentar frente al magistrado que nos entienda, también es una labor de no de convencer, pero sí de poner en conciencia a los clientes que se acercan, a los interesados, de que su asunto es ganable, está muy a favor, pero es que tenga paciencia. Así es. Él puede decir que justicia tarda, no es justicia, pero lo cierto es de que el tiempo nos ha dado la razón. Nos ha dado la razón que aunque se los tardemos 8, 10, más de un año, al final se logra el resultado deseado, y es cuestión que el cliente sepa que es una carrera de aguante, ¿no? De tener esa paciencia, de que sabe que al final se va a lograr ese sentido, y que espere verdaderamente resultados, porque se le habla con honestidad al cliente cuando hay posibilidades en el asunto, y si no, que no pierda su tiempo ni su dinero y no albergue esperanzas de un asunto que no tiene posibilidades. Totalmente, eso es muy importante, porque además pues no depende de nuestro trabajo como abogados propiamente, ¿no? Sino está sujeto pues justamente a los términos procedimentales. Ahora, respecto de esto, estamos proponiendo, bueno, en nuestro caso, y me gustaría conocer tu opinión, que en materia estatal y evidentemente municipal pudiese haber una figura como un medio alternativo de solución de controversias, justamente para acotar esos términos. En materia fiscal, todos sabemos que en materia federal está el acuerdo conclusivo que se tramita ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente,
puedes ahí arreglar tus diferencias con la autoridad fiscal y en algunos casos inclusive te evita llegar al juicio y con eso terminas o arreglas tu situación muy rápido. A nivel local, ¿cómo crees o qué te parece esta idea de crear un acuerdo, yo le llamaré así por la semejanza de un acuerdo conclusivo local en donde los contribuyentes pudiesen dirimir sus diferencias con la autoridad sin necesidad de llegar a un tribunal? De hecho, por ahí hay el caso en concreto de España, en donde los juicios fiscales hay casos en donde tardan más de 10, 12 años en resolverse, y es por eso que en España el arbitraje es una figura muy socorrida, porque de alguna manera lo agiliza, ¿no? Utilizando estos medios alternativos de solución de controversias. Pero bueno, en tu carácter de experto en derecho administrativo, ¿cómo verías y qué cosa le verías a esta figura si es que lo consideras como viable o qué opinión te merece? No, pues, creo que la respuesta en automático y cualquiera te va a decir es que por supuesto que a nivel estatal sería plausible el ingreso o la creación de una figura como la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Sabemos que también es un tema también a nivel presupuestario, lo que implica tener una Procuraduría, pero más allá del tema de limitaciones presupuestales, por supuesto que es un tema donde se pueden resolver muchas controversias o diferendos o discrepancias con la autoridad municipal y estatal que no tienen por qué llevarse necesariamente a nivel juicio. Lo que implica también un beneficio es de no todo lo vas a litigar, no todo vas a llenar de trabajo los tribunales. Sabemos que están para resolver controversias, pero hay muchas cosas que no tienen por qué necesariamente llegar. Puede llegar precisamente a través de transar con la ley, en el movimiento de la palabra, lo sabemos. Y en ese sentido es la labor de transar de acuerdo, no de la tranza a la que está acostumbrada la gente. Simplemente como la labor que lleva la Procuraduría a nivel federal, por supuesto que pueda también haber a nivel estatal. Y es un tema donde muchas cosas se van a resolver a través de una figura como precisamente el acuerdo conclusivo. Por supuesto que ahí se pueden ver muchos temas, porque la autoridad fiscal estatal también ejerce facultades de comprobación. Sabemos que hay contribuciones o impuestos de carácter estatal, hay impuesto al hospedaje, impuestos sobre nóminas, cualquier otro impuesto que queramos a nivel estatal. Entonces, en ese sentido, por supuesto que sería para bien, y no es un tema de que te va a quitar trabajo como litigante o abogado postulante, no. Simplemente es un tema de, oye, ¿cuál es un medio alternativo de solución de las controversias? Que en materia fiscal lo sabemos es a través del acuerdo conclusivo, reconocido en el Código Fiscal de la Federación. Y bueno, ¿qué pero había o existiría para que los legisladores no consideraran la inclusión de esa figura y a su vez también una Procuraduría? Porque no pensemos que una figura de acuerdo conclusivos a nivel estatal pudiera estar en manos de la misma autoridad fiscal estatal. No puede ser de esa manera, ¿no? En ese sentido, pues ya mejor, por eso está el recurso de revocación, y en muchos casos nada más está para simplemente presentar pruebas, ¿no? Claro. Pero por supuesto que la respuesta a esa pregunta es sí, claro que estaría ideal, y por lo pronto yo no sé si exista en otros estados de la República una PRODECON estatal. Pero te podría apostar que el 99% de los abogados que se dedican a la materia y que litigan en la materia estatal y municipal en otras entidades recreativas estarían de acuerdo en que esa figura. Pues la experiencia a nivel federal es bastante buena, porque no se puede replicar a nivel estatal. Es un ganar-ganar, evitarte llenar de juicios a los tribunales, con lo que implica el desgaste de tiempo, de recursos, y el abogado también tiene precisamente la posibilidad de prestar los servicios asesorando a las personas en los acuerdos conclusivos, y precisamente a llegar a un acuerdo en el que la autoridad vaya a ingresar los recursos que le correspondan y que en particular tenga que pagar lo que verdaderamente le corresponda, y entonces en ese sentido evita estar llegando a litigios que pueden resultar de años. Es correcto. Y años. Y ahora esto que refieres también me encanta la parte en donde dices no significa menos trabajo para los abogados en el tema litigioso o contencioso, porque desde nuestra visión, nuestra perspectiva, el trabajo nuestro es solucionar problemas, y no necesariamente eso se logra a través de un juicio. De hecho, por ahí hay una película que ganó un Oscar, que si no me recuerdo el nombre, es La historia del matrimonio, y muestra muy bien, o sea, da un claro ejemplo de cómo los abogados
lejos de ayudar a resolver la controversia, en este caso marital, son los que le ponen más leña al asunto y hacen que eso se convierta en un caos. Y es un buen ejemplo de lo que nosotros como postulantes y integrantes de una firma no deseamos, sino es al contrario, cómo le solucionamos al cliente una controversia o un problema que tenga de manera ágil, sencilla y evidentemente pues dentro de la ley, ¿no? Cero actos de corrupción o tratos bajo la mesa, sino porque además esto es otra realidad. La ley te da muchos beneficios cuando eres experto en la parte técnica. No necesitas irte por el camino corto, ¿no? Es de encontrarlo, como bien dices, al final del día el cliente decide cómo arreglar la situación, pero de nuestra parte estamos demostrado que desde la parte técnica, digo, sí tienes que esperar, tienes que ser paciente, pero pues siempre después para obtener un buen beneficio, pues la paciencia es sí o sí, ¿no? Esto es parte natural de los procedimientos. Ahora, Pedro, un poco para finalizar la charla, porque más nos podemos aventar muchos temas. Yo admiro tu nivel de cultura, eres un tipo estudioso, lector, aficionado. Me gustaría que nos pudieras recomendar algo, una lectura que a ti te guste mucho, que te haya impactado ya sea en la parte legal, en la parte general, y que de alguna manera sea como enriquecedora para nuestros amigos que nos escuchan. Pues bueno, gracias por tus flores. Ya sabes que también la admiración y el respeto es mutuo. Gracias. Y mira, respecto de lecturas, sí, he ido tratando de equilibrarlo, no solamente de derecho, también de literatura, y en ese sentido hasta me he acercado más a temas de tratar de no olvidarnos de la capacidad que tenemos a nivel mental, lo que es esa increíble máquina que es el cerebro. Y en ese sentido he tocado varios libros, ¿no? Si quieres, primero por lo tema jurídico, libros que he estado leyendo en este momento, he estado metido más en temas un poquito más de corporativo. Okay. Porque por necesidades de los clientes he tenido que llegar a cuestión de creación de libros de corporativos, y eso ha implicado también de no solamente quedarme en ellos, sino que establece el código de comercio, que establece la ley de sociedades mercantiles, el mismo código civil en unos aspectos que tienen que ver con sociedades, no mercantiles por supuesto, pero en el punto específico de un libro de jurídico, bueno, independientemente de la materia que le guste a los amigos abogados que nos ven o personas no abogadas, el último que leí fue precisamente el de la presunción del 69B, okay, del Código Fiscal Federal, del doctor Jorge Valderas. Lo estuve leyendo y es una labor, me parece, muy metódica, muy propia de un jurista y académico en el tema de cómo se genera el 69B, todo lo que pasó a la impugnación y cómo es que, digamos así puedo decirlo, cómo la Corte va salvando los aspectos de inconstitucionalidad planteada en los amparos indirectos, y entonces, bueno, cuáles son los aspectos de que ahora, cómo se ha ido modificando, que si antes nada más tenía 5 días para resolver con las pruebas, y luego notificar, si no te notificaba en el plazo de legalidad. Entonces, ese fue el último libro, la verdad que, bueno, tú lo sabes, por los temas de ahora de materialidad de los actos, que la autoridad lo cuestiona, fue uno ahí como que los primero que agarré, y bueno, y he estado tomando otros. Y ya algo que no sea más de derecho, he estado precisamente ahorita en un libro, se llama Deja de ser tú, de okay, Joe Dispenza. Es un doctor en el que me he estado acercando a unos temas que hace muchos años difícilmente me acercaría. El tema de reconocer que somos energía. Okay. Que somos energía y que verdaderamente necesitamos tomarla en cuenta para efecto de nuestra realidad. Nosotros vemos una realidad como la que tenemos aquí en este momento, que estamos juntos, pero que esta realidad podría ser distinta en la medida en que yo así me lo proponga, y que es algo que puedo manejar a todo nivel, a nivel consciente, a nivel cuerpo, a nivel mente, y la importancia también de la emoción. Nadie nos dice en la escuela, nadie nos enseñó un tema de cómo la parte emocional nos gobierna, o nos podemos dejar gobernar por ella si no lo tenemos en cuenta. Claro. Entonces, en esa parte, la verdad que todo lo termino el libro. He estado tratando de leerlo pausadamente,
No tratar de leer 5 páginas y regresar 20 para no perderme el hilo, sino tratar de leerlo. Y entonces he estado en ello y me he metido mucho más a esa cantidad de ese tipo de lectura. Y la verdad que ya soy menos escéptico a no creer, sino me he dado cuenta de muchas cosas y son veramente, y lo que me encanta, apoyado en ciencia. Sí. Eso me llama mucho, ¿no? Cuando no es algo esotérico, no es algo etéreo, si no es apoyado en ciencia, todavía mucho más me apasiona. Claro. Y es eso lo que yo sí me he dado la oportunidad. Y entonces el de Deja de ser tú, de Joe Dispenza, me ha gustado bastante y todavía me falta y tiene varios libros más. Genial, es interesante porque además, sin ponernos de acuerdo, coincide muy bien con la esencia de este podcast, que es destino. Yo soy un creyente justamente de que nosotros tenemos la capacidad de modificar nuestro destino o de construirlo. Creo que somos diseñados justamente para crecer. No solo para quedarnos y crecer, no solo el estómago o los músculos, sino también crecer de conocimiento, crecer personalidad, crecer en cuanto a la benevolencia o las mejores personas que podemos ser para otros, usando estas capacidades de las cuales hemos sido diseñados o se nos han sido entregadas. Y creo que esto que refieres es muy cierto, porque cuando empezamos a conocer o a dominar nuestras emociones, podemos impactar mucho en la manera que nos conducimos con nuestros semejantes, con nuestra familia, con los hijos, con los alumnos, con nuestros clientes, y eso va superando, ¿no? Y en esa medida el crecimiento intelectual, el crecimiento espiritual, el crecimiento en el manejo de las emociones creo que es fundamental. Hay una parte importante que a veces descuidamos, a veces inconscientemente. Tiene que haber también a la par un crecimiento espiritual. Y no podemos despegar de que puedes ser muy exitoso profesionalmente, tener éxito porque eres inteligente en el planteamiento, eres coherente, eres acertado, pero si descuidas la parte de crecimiento intelectual y aparte el crecimiento espiritual, hay un desbalance que se te va a cobrar más tarde a veces que temprano, o a veces más temprano que tarde. Y no podemos medir el éxito por la parte de ser profesionalmente exitoso. No significa que también seas exitoso como ser humano. Aprovechando eso que estás diciendo, y porque además creo que los viajes también ayudan a engordar el alma y el espíritu. Yo sé que eres un viajero bueno y que además no te limitas con viajar aquí solo en el país. Platícame así rápido por el tema de los tiempos. Un viaje que hayas hecho y que para ti ha sido así espectacular y que digas, a partir de este viaje mi visión del mundo, de vida como persona, me cambió radicalmente. Sí, la verdad, tú lo sabes. Empecé a viajar a nivel del país sí, desde hace varios años, muchos años. Pero apenas a los 35 años, y no calculo la edad que tengo, simplemente para hacer la verdad. Que parezca 60. Fue la primera vez que salí del país. Okay. Salí del país y gracias a mi hermano, tengo que reconocerlo, gracias a él que me empezó a empujar y me sacó de telarañas mentales de que si todo el tiempo estoy trabajando y quiero esperar a que ya no haya trabajo o que se hayan resuelto los temas, voy a viajar. Eso no pasa. Y eso siempre va a haber trabajo y nunca va a haber un momento ideal. Entonces, ni siempre, dinero que alcances si lo quieres llevar. Además, entonces es decir, cuando tengas la oportunidad, sal, hazlo. Viajar es un crecimiento increíble. Y la verdad que creo que me parece que el que mucho me dejó fue el de viajar a China. Okay. China no fue de los 65 años, fue poco más reciente. ¿Y por qué? Nunca pensé estar allá allá tan lejano a nuestro México, ¿no? Y ver cultura distinta, ver personas que físicamente, bueno, tienen ojos, tienen brazos, pero los ojos rasgados, el cabello del mismo tipo para todos. Paradójicamente, en China no hay chinos, ¿no? Pues bastante, bueno, sí, ya tengo sentido del cabello, por supuesto. Sí, bueno, ¿por qué así? No sé. Y la verdad que allá eres una rareza, de cierta manera. Llegas allá y te quedas viendo raro, ¿no? Te quedas viendo raro.
Y bueno, estuve en 2 ciudades principales. Podemos decir que eres una belleza extraña, ¿no? Dirían muchos comediantes, eres una belleza incómoda de ver, ¿no? O sea, es exactamente. Bueno, tocó, no a mí, porque iba yo con una familia también, como el niño con el que íbamos, que era de pelo rizado específicamente, pelo chino. Se querían tomar fotos, muchos chinitos con el niño. Pero nos dimos cuenta que era por un tema de que no eres el común tipo de gente. El idioma era un tema donde pues teníamos que hablarlo en inglés y no mucha gente lo habla en inglés. La gente en común en un establecimiento, no quiero decir cadenas comerciales ni nombres, ¿no? Pero una cadena comercial, pues por ejemplo aquí en México que vas para allá y no te hablan el inglés, ¿no? Entonces el clásico, el idioma universal de señas, ¿no? La comida, el clima, la forma en que la gente se mueve mucho en bicicletas, en motos. Eso, verte en otro, vamos a llamar otro lado del mundo, con una cultura distinta, verdaderamente si llegas con una apertura mental a decir, voy a aprender de todo lo que vea, tanto lo bueno y lo malo, aprendes. Eso sí fue una parte como decir, verdaderamente se merece uno estar fuera del país. Nuestro mundo no se agota solamente en México, nos ocupa nuestro país. Pero realmente salir y conocer de otras culturas, aunque suene muy trillado, por supuesto que nutre. Claro. Y me lo dijo un abogado al que también estimo, podrás luego de un viaje extenso regresar cansado físicamente, pero relajado mentalmente. Y realmente regresas con unas nuevas energías, con más ganas de seguir siendo productivo, para generarte la posibilidad de tiempo y recursos para poder ir a moverte a otras partes del mundo. Porque realmente sí, el clásica expresión eres hombre de mundo, no es porque seas netamente viajador, un viajero, que sea constante, sino eres un hombre que se enriquece con la cultura, el aprendizaje, el contacto con cualquier persona en tu país. Realmente eso es increíble. Y es algo que, bueno, llegó pandemia y frenó, pero sí era la intención de que, si Dios da vida, por supuesto, y salud, de seguir pudiendo viajar y... Pero hay un viaje pendiente a Finlandia, ¿no? Lo habíamos planeado, llegó pandemia y era un reto que teníamos por tanto distancia, clima y idioma, pero eso es la parte donde tú también me empujas a hacer cosas distintas y el temor siempre va a estar, ¿no? Pero dices, si el temor me frena, pues voy a dejar de hacer muchas cosas. Entonces, cuando quieres hacer cosas con algo de temor, si quieres hacerlas con temor, pero hazlas, ¿no? Exacto. Más vale que en la vida cabes con cicatrices y raspones por haberlo intentado. Así es. A estar sin ningún raspón, pero porque no intentaste nada. Híjole, he ido cambiando muchas cosas que hay que ir construyendo uno mismo, ¿no? Y que además el temor no existe, ¿no? Es solamente esta idea en nuestra cabeza de que va a pasar algo negativo o algo que no deseamos, pero cuando lo meditamos como tal, el temor como tal no es real. Y eso nos pasa a decir, presento una demanda y tengo miedo de que este argumento no jale. No, pues hay que entrarle. Y nos ha pasado que argumentos que creemos que son como de chocolate resultan ser que los que convencen a los magistrados y que de repente eso es lo que nos da la victoria o el éxito, ¿no? Pedro, muchas gracias por acompañarnos en este video podcast. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Siempre el estar cerca de ti, tu juventud, las experiencias, lo experto que te has convertido en la parte del derecho administrativo, creo que en lo particular ha enriquecido mucho mi vida. Creo que las personas que nos escuchan y nos ven también saldrán enriquecidos y ojalá pronto hagamos otro video podcast o algo nuevamente juntos, porque para mí es muy, muy enriquecedor. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. No sé si algo que quieras compartir ya como despedida a nuestros amigos. No, pues gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Te repito, no soy mucho de estar frente a cámaras. No es que me entre el pánico escénico, simplemente trata uno de ser lo más comunicativo, lo más certero y verdaderamente generar cambio en lo que a uno corresponde. Puedes ser profesionista, pero también no pierdes tu parte humana, tu parte de desarrollo espiritual, y en ese sentido puedes compaginarlo siendo un profesionista, siendo una persona que disfruta el día a día. Y los retos que presenta esta pandemia de trabajar en casa, de atender a los clientes por vía videollamadas y demás, te exige ir reconfigurándote
para ser funcional y verdaderamente prestar un servicio en el que puedes hasta convertirte o generar una amistad con un cliente, porque al final creo que estamos en esta vida para servir. Así es. Y en ese sentido, lo que yo aquí creo que de alguna manera es servirte, estar aquí, Gracias. agradecido por la oportunidad y bueno, dispuesto para cuando haya otro espacio y consideres que yo sea el apto para compartir micrófono contigo, estar aquí con gusto y muchas gracias y Siempre. muchas gracias a la gente por su tiempo. Claro, muchas gracias también a nuestros amigos de Habichuela Pro Studio, un lugar sensacional para hacer arte. Creemos que el derecho también es hacer arte. Muchas gracias y hasta la próxima.